¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel. Y en esta ocasión vamos a ver un tema relacionado con el video anterior, donde les había dicho por qué era importante que no tuviéramos funciones volátiles, además de que vamos a trabajar una parte donde tenemos unas horas que están, en este caso, están en formato texto y cómo vamos a pasar esas horas a formato de hora como tal o un número. En este caso sería un decimal para que nos diera las horas, minutos y segundos. Esto debido a que me preguntaba un querido amigo de Colombia, José David Izaza, donde me preguntaba qué pasaba si las fechas y las horas estaban en diferente celda. Bueno, quedó de mandarme un ejemplo para trabajarlo, entonces ahorita va a quedar pendiente. Pero bueno, primeramente vamos a ver uno de los pendientes que fue que aquí se están ejecutando fórmulas volátiles. En este caso, aquí está la función ahora, que lo que hace es calcular exactamente lo que está sucediendo ahora, que es, en este caso, la fecha no cambia, pero sí cambia, pues digamos, en este caso, los segundos de la hora. Me dice 19:41:52, 19:41:54, 55, 56, 57, 58, y podemos ver que acá también se está ejecutando la función aleatorio entre más un aleatorio que el aleatorio entre lo hace entre estos números enteros y la función aleatorio lo que hace es generar números decimales. Por ejemplo, yo la puedo poner acá. Igual aleatorio, oyente, y en ese momento se están generando únicamente números decimales. Entonces, el problema de esto es que si en algún momento nosotros tenemos muchos registros, pues se vuelve muy pesado nuestro archivo de Excel. Entonces eso puede provocar que sea inestable nuestro archivo como tal. Entonces lo que habría que hacer es hacer ese cambio. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo aquí Pepe? Se vio ahí el cambio. Escribo José, se vio ahí el cambio. ¿Qué tendría que hacer yo? Por lo regular siempre estamos trabajando en la ficha inicio. Me voy a ir a la ficha fórmulas en el grupo cálculos y acá en opciones de cálculo le voy a decir que va a ser un cálculo manual. Entonces, como yo lo acabo de poner manual el cálculo, si yo vuelvo a escribir algo de nueva cuenta, si se dan cuenta, pudiera parecer que no está recalculando, pero habría que notar que en todas estas celdas donde están realizándose las funciones volátiles, se puso como si fuera un formato tachado, ¿sale? Entonces, aprovechando que apareció este tema y que de hecho me salió una ventana donde me informaba qué era lo que estaba sucediendo. Lo que está sucediendo es precisamente que aquí también en la ficha fórmulas, en opciones para cálculo, en el grupo cálculos, opciones para cálculo, aparece una funcionalidad que dice formato de valores obsoletos. Y esta nos dice aquí el IntelliSense. Vamos a ver. Dice, formato de valores obsoletos, aplicar formato de valor obsoleto a celdas con fórmulas no calculadas en modo cálculo parcial o manual. Entonces, predeterminadamente se habilitó. A mí la primera vez que me salió apareció una ventanita como un tooltip en esta parte. Acá me apareció un recuadro en el cual me indicaba qué era lo que estaba sucediendo. La realidad es que cuando tú realizas una acción que por primera vez la realizas en tu Excel Microsoft 365, te aparece ahí como una ventanita de qué fue lo que sucedió y te puede dar más información y del lado derecho te aparece precisamente la ayuda sobre ello. Entonces, en mi caso ya no me apareció como tal, entonces me tuve que ir al portal de Microsoft y de hecho acá me dice formato de valor obsoleto, dice que aplica para Excel para Microsoft 365 y me dice acá nota, actualmente el formato de valor obsoleto está disponible para los usuarios que ejecutan el canal beta de Windows. Esta característica se implementará primero en Excel para Windows y llegará a las otras plataformas en fechas posteriores. ¿Vale? Entonces, yo me encuentro precisamente en las funciones por ejemplo, Microsoft 365, aquí le digo Insider, y aquí me dice que estoy en la versión Insider y en el canal beta, ¿sale? Entonces, por eso es que a mí me aparece en este momento esta opción de formato de valores obsoletos. Vamos a regresar al portal y nos dice, cuando cambien los datos subyacentes de una fórmula en una celda, pero la fórmula aún no se ha recalculado, esa celda se considera obsoleta. En los modos cálculo manual y parcial,
Excel indica una celda obsoleta con un tachado para alertar a los usuarios de que su valor aún no es confiable y se debe volver a calcular para tener en cuenta los cambios recientes. Viene aquí valores obsoletos. Bueno, aquí pone el ejemplo. Actualizado 10, el estado 29, y en este caso le pone allí un tache o digamos está subrayado a la mitad, lo marca diciendo que ese valor es obsoleto. Dice, las celdas obsoletas a menudo se ven en el modo de cálculo manual. Dicho esto, se puede ver en el modo cálculo parcial con fórmulas Python o celdas de tabla de datos también. Una vez que el cálculo se reanude y se complete, el formato de tachado se quitará para las celdas obsoletas. Actualizar valores. Cuando se selecciona una celda que contiene un valor obsoleto, se muestra un icono de advertencia. Si hace clic en el icono, obtendrá un menú con opciones como desencadenar el cálculo o cambiar el modo de cálculo automático. Vamos a ver esa parte. Si yo voy, aquí aparece ese recuadro que menciona el portal. Cuando yo di clic en una celda que tiene precisamente el formato de datos obsoletos. Vamos a ver. Aquí dice calcular ahora o F9. Entonces nos dice, también puede desencadenar cálculos presionando F9 o haciendo clic en el botón calcular ahora de la cinta de opciones. Nota, al desencadenar cálculos manualmente no se quita el formato de tachado de las celdas que contienen referencias circulares. Deshabilitar el formato de valor obsoleto impide esto. Activar o desactivar. Puede deshabilitar el formato de valores obsoletos a través de la cinta de opciones de fórmulas, opciones de cálculo, formato de valores obsoletos. Si lo hace, los valores no se actualizarán, simplemente evitará que se representen como obsoletos. Precaución, aplicar formatos a valores obsoletos reduce el riesgo de depender de valores obsoletos, por lo que recomendamos que mantenga esta opción habilitada. Es decir, predeterminadamente está habilitada, ¿sale? Esta opción está habilitada para cuando hay valores obsoletos. Por ejemplo, yo a calcular manualmente, acá me dice que para calcular puedo presionar F9 en automático. Acá le dice, vuelve a calcular manual. Y bueno, acá me decía que era F9 para calcular. Vamos a ver. Vamos a ver este que dice. Calcular ahora. Es este de aquí, F9. Entonces, si yo presiono F9, en ese momento se recalcula, pero no se quitó el formato para valores obsoletos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, seguimos estando en cálculo manual y yo voy a escribir de nueva cuenta aquí, Pepe. Entonces, de nueva cuenta se vuelve a marcar o se vuelve a ejecutar el formato de obsoleto, de valores obsoletos. Entonces dice que si yo lo deshabilito, yo puedo decirle aquí F9 y aquí escribo algo más. Y en ese caso, como lo deshabilité, yo ya no sé que no se recalculó lo demás. Entonces se recomienda que se tenga habilitado. ¿Por qué? Vamos a habilitarlo de nuevo. Aquí está. Entonces ya se puso el formato. Entonces, nos está diciendo el portal que esta funcionalidad está para Excel Microsoft 365 y el canal beta de Insider. Actualmente el formato obsoleto está disponible solo para ejecutar en el canal beta. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me voy a un Excel Office 2019? Acá vamos a verlo en cuenta. Estamos en un Office 2019. De hecho, tengo aquí actualizaciones pendientes. También lo voy a ajustar más a ratito. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo presiono F9 y aquí están las mismas funciones volátiles. O sea, que está aquí el aleatorio entre y el aleatorio. Acá tenemos también la función ahora. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo aquí Pepe y aquí escribo José? En este momento no se está recalculando qué está sucediendo. Si yo me voy a la ficha fórmulas en opciones de cálculo, aquí está en manual. Entonces yo le tengo que decir automático. Entonces, si está en automático y presiono F9 o hago yo alguna otra opción, voy a escribir de nuevo Pepe, se vuelve a calcular, José, se vuelve a calcular. Pero si yo lo tengo en manual, y vuelvo a escribir algo, en ese momento no, yo no sé que o a lo mejor no recuerdo que no habilité esa parte del cálculo automático y no se está recalculando. Entonces, en este caso yo tengo valores obsoletos, es decir, cálculos que se tendrían que haber realizado y la información que me muestra es obsoleta hasta hace algunos segundos. Yo tendría que presionar F9 para que se visualicen los nuevos cálculos. Entonces, si vamos a la misma ficha fórmulas en el grupo cálculos, opciones para cálculo, vemos que no aparece la opción de valores obsoletos. Entonces, eso es de mucha utilidad cuando se utilizan este tipo de fórmulas que contienen funciones volátiles, que si yo lo tengo habilitado
el cálculo en manual, entonces con ello yo podría evitar que esté trabajando con valores viejos, ¿sale? Entonces, esa es una funcionalidad que me encontré que apareció precisamente ahorita que estaba checando esta parte de trabajar con las fechas, con las horas. Entonces, aquí este fue mi Office 2019, entonces ya vimos que tengo que presionar F9 para que haga el cálculo que está aquí, F9, ¿vale? Calcular ahora F9. Entonces, vamos a regresar ya a nuestro querido Excel Microsoft 365. Entonces acá, si yo presiono F9 en ese momento, pues ya se vuelve los valores ya no son obsoletos. Entonces voy a dejar esto en automático. En este caso no tengo mayor problema porque no son muchas celdas las que estamos usando para que se recalculen. Y vamos a la parte que nos concierne el día de hoy. Entonces, eh, haciendo ejercicios de lo que me va a pasar el ejemplo, mi querido amigo de Colombia, José Izaza, me encontré una parte donde es, ¿qué pasa si yo tengo horas? Que en este caso aquí pudiera, a simple vista, yo puedo decir que estos sí son horas, porque me dice 11, 11, 12 con 29 segundos PM. Luego acá dice 12:34:03 AM. PM, PM, AM, AM, PM, AM, AM. Pero el detalle de esto es que si yo me voy a la ficha inicio y me voy al grupo alineación y checo precisamente la alineación predeterminada, veo que no está habilitado ninguno de estos recuadros. Y acá en el formato de número me dice que es un formato general. Eso me indica que los datos que yo tengo en este caso aquí capturados están en formatos de texto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo confirmar que esto está en formato de texto? A lo mejor, si yo quiero hacer una función, por ejemplo, que me sume estas horas y le doy aquí, entonces en este caso me dice que es cero. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que esto de aquí está aquí es texto como tal, porque está alineado, todas están alineadas a la izquierda de la columna. ¿Vale? Entonces, estuve yo buscando precisamente en internet cómo podría hacer yo este cambio y la realidad es que llegué a un montón de sitios y estuve checando varios videos y todo y pues la realidad es que no encontraba una respuesta certera. Entonces me fui a preguntarle a Michalán el chat GPT y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo convertir pues este dato que está en texto? Lo paso a ahora. Entonces él me pasó acá unas super fórmulas que la realidad es que para mí se hace muy complicado tener que poner un valor, luego sustituir, hace referencia a la celda, sustituye el punto M punto y lo sustituye por una M y vuelve a poner acá un sustituir. Y luego acá ya me dice que para cambiarlo al número decimal, para convertirlo a 24 horas, me dice que tengo que hacer esta fórmula. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo básicamente esta fórmula como tal? Vamos a hacerlo acá en nuestro queridísimo y bello sentimiento llamado Excel. Entonces, en este caso, lo primero que está haciendo, de hecho, me voy a traer el dato, lo voy a pegar aquí, voy a dar un espacio y voy a dar. Entonces, esto es lo que me está sugiriendo el Chalán Chat GPT. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a desglosarlo primeramente con la función, están dentro vamos primero con esta función, luego vamos a ir con la siguiente función y luego vamos a ir con la función valor, ¿vale? Para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, primeramente, sustituir. ¿Qué está haciendo? Igual, sustituir, donde nos pide un texto. Entonces, le damos el texto. Es el texto en el que vas a hacer la sustitución. El texto original, pues nos dice que es entre comillas, como es un texto, tenemos que ponerlo entre comillas, ponemos punto M punto, cerramos comillas y luego el siguiente parámetro nos dice texto nuevo. Entonces, el texto nuevo únicamente vamos a poner una M y en este caso el número de repeticiones no lo vamos a utilizar, vamos a cerrar aquí la función y vamos a darle. Entonces, en ese momento ya me dice aquí 11, 12, 29 PM. Ya no tenemos los puntos, pero después me dice que ese sustituir, vamos a volver a hacer un sustituir de nuevo y le dice que de ese texto le va a sustituir el texto punto, que de hecho ese texto ya no existe, y le dice, ¿sabes qué? Lo vas a sustituir por cadena de texto vacía, cierro mi paréntesis, doy enter, y en ese momento tenemos el mismo resultado. De hecho, yo más abajo en el ejercicio le comenté al chalán, oye, ¿sabes qué? Estás utilizando de más
estás utilizando además un sustituir, no lo ocupas, no lo ocupas. Entonces, tal cual, yo le puse, aquí está. En esta fórmula, igual valor, sustituir, utilizas una función sustituir que está de sobra porque quieres sustituir un punto que ya no existe en el primer sustituir. Entonces, parte de los detalles que aún tiene la inteligencia artificial, pues es eso, ¿no? Entonces aquí me dice él y me da, de cierta forma me da la razón o me da el avión. Entonces me dice exactamente, muy bien observado, está 100% en lo correcto. En la fórmula, aquí está, o sea, me pone la fórmula que le puso y dice, la segunda función, sustituir, está de más una vez que el primer sustituir ya convirtió el punto M punto en M, porque ya no quedan más puntos que estorben. Entonces, corrección optimizada, ya viene, pues esta de acá. ¿Vale? Entonces, aquí únicamente pues tendría que haber quedado esta de acá, ¿sale? Y después de ese resultado lo encierra en una función valor que precisamente tú le dices, ¿sabes qué? El texto lo voy a pasar a valor, entonces yo le digo el texto, cierro paréntesis, y en ese momento ya me da aquí un número decimal. Y eso es correcto porque al final me está dando un número decimal que corresponde a horas, minutos y segundos. Si yo quiero convertir esto a horas, minutos y segundos, yo puedo decirle acá, ¿sabes qué? Dame un formato de, vamos a decirle que de hora. ¿Vale? Y aquí ya me dice 11, 12, 29 pm. ¿Sale? Esto es con las anotaciones que me dio el chalán, ChatGPT. Y bueno, algunas otras sitios donde estuve consultando y que la realidad es que pues sí, fue un poquito frustrante porque no encontraba yo algo que fuera todavía muchísimo más rápido como tal. Pero, pero, la realidad es que esta parte del sustituir me dio una idea de qué era lo que yo pudiera hacer. Entonces aquí me está diciendo que si yo voy a sustituir el punto M punto por M, yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy a copiar estos datos que son texto, lo voy a pegar acá? Si se dan cuenta, vuelve a tener la alineación a la izquierda y acá en el número me sigue siendo que es general. Eso quiere decir que esto sigue siendo texto. Entonces, ¿qué fue lo que estuve buscando cómo hacerle? A lo mejor yo le podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues estos datos como tal, me voy a ir a la ficha datos, en el grupo herramientas de datos, le digo acá texto en columnas, le digo de ancho fijo, le digo siguiente, aquí tengo mi división, entonces aquí yo le puedo decir siguiente y yo puedo seleccionar esta columna y le digo, ¿sabes qué? Esta no me la importes. Y le digo finalizar. ¿Sale? Y en este caso ya tengo 11, 12, 29, 12, 34, 03, 6, 57. Pero ahora, ¿cómo sé yo o cómo determino que está correcto que es PM o AM? Entonces, si yo le doy un formato como este de acá a mi información, yo le digo acá, ¿sabes qué? Inicio, aquí le voy a decir hora, y por ejemplo aquí me dice 11, 12, 29 AM. Pero ¿qué pasó acá? Acá decía PM y acá me dice AM. Luego acá me dice 12:34 AM y acá me dice 12:34 PM. ¿Sale? Entonces, todas las horas que vayan desde las 0 horas hasta las 11:59 AM es lo que me va a mostrar como AM. Todo lo que pase a partir de las 12 en adelante me lo va a poner como 12 PM. Entonces, a mí no me sirve porque este dato ya es incorrecto. ¿Sale? Bueno, aquí en este caso me lo dejó bien. Vamos a ver. Aquí me lo dejó correctamente. Aquí ya copié yo la fórmula, me hacía falta, bueno, a lo mejor aquí le voy a dar control Z, lo voy a dejar como estaba. Entonces, este 657 me dice AM y tiene que ser PM, ¿vale? Entonces a mí no me sirve como tal. Entonces, como les decía, a mí me dio una idea este sustituir. Dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo estos datos? Yo tengo estos datos aquí y voy a presionar control L para entrar a la ventana de diálogo, buscar y reemplazar. Por lo regular, esta ventana aparece de esta forma. ¿Vale? Entonces, en este caso, si aparece predeterminadamente así o aparece ya con las demás opciones, no pasa nada porque vamos a hacer uso únicamente de estos dos recuadros de texto. Buscar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar precisamente el punto M punto y ¿con qué lo vamos a reemplazar? Con una M. ¿Vale? Entonces, es lo único que vamos a hacer. Y aquí le voy a decir reemplazar todos. Y en ese momento ya se hizo el reemplazo, le digo acá cerrar, y yo ya tengo
mi resultado correcto. Acá me dice 11:12:29 p.m., 11:12:29 p.m., 12:34:03 a.m., 12:34:03 a.m. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí yo hago la función suma? Y como esto ya son horas, entonces ahora sí me la suma. ¿Por qué? Porque esto, si se dieron cuenta, aquí la alineación como tal me la hizo a la derecha de la columna. Entonces, con eso yo ya sé que al hacerlo predeterminadamente y como estaba en un formato general, entonces yo veo que en la alineación precisamente no tengo marcado ninguno de estos recuadros, entonces eso me indica que lo que yo tengo aquí ingresado son números, que en este caso, si yo le doy un formato general con ARGRG, me va a dar el formato, en este caso en decimales como tal, voy a dar control Z para deshacer, y con esto yo ya tengo mis horas correctamente capturadas y fue lo que pasé de texto a números. Y se puede utilizar, también se puede utilizar esta fórmula que propuso el chalán, pero para mí es muchísimo más rápido poder utilizar. Tengo mis datos, control L, el valor buscado en este caso le digo punto M punto, lo reemplazo con una sola M y en ese momento me pone el valor correcto. ¿Por qué lo hace de esa forma? Porque, por ejemplo, si yo quiero poner, por ejemplo, la hora que tenemos actualmente, que me dice que son las 8:01 p.m. ¿Cómo pondría yo 8:01 p.m. en mi celda, siendo que aquí se encuentra en un formato general? Aquí arriba podemos ver que me aparece, estoy en un formato general en esta celda que estoy actualmente, que es la D3. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera poner 8:01 p.m., yo tendría que poner 8, dos puntos, a lo mejor 0:1 o 1, y aquí le digo PM, tal cual, y doy enter, y en ese momento él ya me identificó que estoy poniendo una hora. Si se dan cuenta, aquí me apareció, ahora ya dice personalizada. ¿Por qué puso personalizada? Porque al escribirla de esa forma, yo me voy acá a control 1, en ese momento aquí lo que hizo es ponerle un personalizado donde le puso HH, que son las horas, 2 minutos, y aquí me pone esta parte de AM, PM, dividido por una diagonal, donde me va a indicar precisamente que voy a utilizar ese formato. ¿Qué pasa si yo quisiera poner AM? Yo tendría que poner 8, 2 puntos, 1, espacio, AM, doy enter, y en ese momento me lo respeta. ¿Sale? Entonces, con eso puedo ver yo que efectivamente yo ya tengo mis datos correctamente y cómo es lo que está trabajando Excel como tal y cómo hicimos para que me respetara mis textos de horas, yo pasarlo a horas que identifica mi querido y bello sentimiento llamado Excel. ¿Sale? Entonces, espero que este video les sirva mucho para convertir cuando les toque pasar horas que están en texto, que los pasen a horas que reconocidas por, por Excel como tal, y en la cual ya podamos hacer nosotros operaciones. Por ejemplo, aquí yo puedo poner la fórmula texto y podemos ver que efectivamente ahí tengo una fórmula como tal, ¿no? Que quede allí validado. ¿Vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, vamos a esperar a que nuestro querido amigo nos mande el ejemplo para realizarlo, como se tendría que hacer cuando tenemos las fechas y las horas aparte, cómo se podría hacer, sacar el cálculo de sacar cuánto tiempo ha transcurrido. Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. Nos vemos en el que sigue. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.